Normandía, verano de 1937. En su primer día en la casa del cabo, Irene y su madre trataron de poner algo de orden en el que habría de ser su nuevo hogar. Dorian, por su parte, descubrió mientras tanto su nueva pasión, la geografía, o más concretamente, dibujar mapas. Pertrechado con los lápices y un cuaderno que le habían regalado al partir, el hijo menor de Simón Sobel se retiró a un pequeño santuario entre los acantilados, una privilegiada atalaya desde la que gozaba de una vista espectacular. El pueblo y su pequeño muelle de pescadores presidían el centro de la gran bahía. Hacia el este se extendía una playa infinita de arenas blancas, un desierto de perlas frente al mar, conocida como la Playa del Inglés.